Leónidas, el valor de un espartano. Capítulo 1. Los primeros pasos. En una remota región de la antigua Esparta, nació Leónidas en el seno de la influyente familia real agíada. Criado en los sólidos principios espartanos, desde su más tierna infancia Leónidas fue moldeado por el camino del guerrero. Su educación fue rigurosa y centrada en forjar no solo un soldado hábil, sino un líder valiente. Sus primeros años estuvieron marcados por un vínculo competitivo con su hermano mayor, Cleómbroto, mientras ambos luchaban por ganar el favor de su padre y la atención de los instructores. Sin embargo, Leónidas también demostró tener un don para la camaradería. Desde los juegos en los campos de entrenamiento hasta las largas marchas por terrenos difíciles, logró formar lazos profundos con sus compañeros de entrenamiento. Con el tiempo, el joven Leónidas comenzó a destacar en las competencias atléticas y en los ejercicios militares. Su destreza con la lanza y el escudo era innegable, y su dedicación al entrenamiento no conocía límites. A medida que sus logros crecían, también lo hacía su respeto por las tradiciones y el código de honor espartano, que valoraba el coraje, la lealtad y la autodisciplina por encima de todo. En los días en que no se entrenaba para la guerra, Leónidas buscaba conocimiento en las historias contadas por los ancianos espartanos. Se sumergió en las leyendas de los héroes griegos y en las hazañas de los ancestros de su pueblo. Estos cuentos le inspiraban y le recordaban que estaba destinado a dejar su propia huella en la historia de Esparta. A medida que la adolescencia se desvanecía y la adultez llamaba a su puerta, él ya había demostrado su valía en innumerables ocasiones. Su dedicación, habilidad y carácter lo habían convertido en un joven líder, preparado para enfrentar los desafíos que el destino tenía reservados para él. La semilla del valor ya estaba plantada en su corazón, y solo era cuestión de tiempo antes de que esa semilla creciera y floreciera en una historia de gloria y sacrificio que resonaría a lo largo de los siglos en la historia romana y más allá. Capítulo 2. El ascenso. A medida que Leónidas crecía, su habilidad y destreza en el campo de batalla se volvieron notorias. Participó en campañas contra tribus vecinas y bárbaros, forjando su reputación como un líder intrépido y aguerrido. Su compromiso con el código espartano le llevó a obtener el título de rey en 491 a.C. Tras la muerte de su medio hermano Cleómenes I. Con los años, la reputación de Leónidas creció como una llama ardiente en medio de la fría disciplina espartana. Su valor y habilidades en la guerra eran notables, y no pasó mucho tiempo antes de que los líderes de Esparta reconocieran su potencial como un futuro líder de su pueblo. Sin embargo, el camino al trono no sería un camino fácil. A medida que la vida avanzaba y Leónidas se acercaba a la adultez, la rivalidad con su hermano Cleómbroto comenzó a tomar un giro más serio. Ambos jóvenes anhelaban el respeto y la aprobación de su padre, pero también luchaban por demostrar quién era el digno heredero de la dinastía agíada. El competir con Cleómbroto se convirtió en una batalla constante por la supremacía, tanto en las artes de la guerra como en la política. Sin embargo, a pesar de la rivalidad, los lazos fraternales se mantuvieron fuertes. En momentos de calma, los dos hermanos compartían historias de sus hazañas en el campo de batalla y recordaban las lecciones de honor y valor que les habían inculcado desde la infancia. A medida que Cleómbroto se enfocaba más en la política y las intrigas de la corte, Leónidas se dedicaba a perfeccionar sus habilidades marciales y a ganar el respeto de los ancianos espartanos. Sus logros en las campañas militares y en las competencias atléticas no pasaron desapercibidos, y su reputación se convirtió en un activo valioso para la ciudad-estado. La oportunidad de ascender al trono finalmente llegó en un momento de tristeza y crisis. En el año 491 a.C., Cleómenes I, el medio hermano mayor de Leónidas, murió en circunstancias misteriosas. Esto dejó una brecha en el liderazgo de Esparta y una disputa sobre quién debería ser su sucesor. La influencia de Cleómbroto en la política fue considerable, pero la reputación de Leónidas como un líder militar y su dedicación al código espartano le dieron ventaja. En un complicado proceso de elección, la voz del pueblo y de los ancianos espartanos se unió en apoyo a Leónidas como el nuevo rey. Así que Leónidas ascendió al trono como un rey dispuesto a llevar a Esparta a nuevos horizontes de grandeza. Su ascenso marcó un hito en su vida y en la historia de Esparta.
La valentía y habilidades que había demostrado en su juventud ahora se traducían en responsabilidades de liderazgo. La senda que había trazado en los campos de entrenamiento y en los campos de batalla lo había conducido a una posición desde la cual podría influir no solo en la historia de su ciudad-estado, sino también en el destino de toda Grecia. Capítulo 3. La amenaza persa. Año 480 a.C. Las noticias de los avances persas resonaron por toda Grecia. El oráculo de Delfos profetizó que solo un rey espartano moriría en la batalla, lo que aumentó la presión sobre Leónidas y sus decisiones. Con el espíritu del código espartano ardiendo en su corazón, Leónidas se dirigió al Consejo de Ancianos con una audaz propuesta: lideraría una fuerza espartana en las Termópilas, un paso estratégico estrecho que podría ralentizar el avance persa. El Consejo dudó, temiendo perder a su joven rey en una batalla aparentemente imposible. Sin embargo, la pasión de Leónidas y su devoción al honor espartano finalmente prevalecieron. Se le permitió llevar a 300 hoplitas espartanos, hombres valientes y disciplinados, para defender el paso de las Termópilas. A medida que Leónidas y sus hombres se congregaban en las Termópilas, enfrentaron la magnitud de la amenaza persa. En contraste con el pequeño contingente griego, el ejército de Jerjes parecía incontenible, como una marea implacable que avanzaba hacia ellos. Pero Leónidas, con una mezcla de determinación y serenidad, inspiró a sus hombres a mantenerse firmes y defender su tierra natal hasta la muerte. Durante 3 días, los espartanos resistieron con coraje y ferocidad. Sus escudos bloquearon las flechas persas y sus lanzas se alzaron contra oleadas de enemigos. La fama de su valentía se extendía por ambos lados, mientras los persas comenzaban a cuestionar si habían subestimado la tenacidad de los griegos. Sin embargo, la traición de Efialtes, un traidor griego, finalmente abrió una brecha en las defensas de los espartanos. Con las Termópilas ahora vulnerables, Leónidas reconoció que la derrota era inminente. En lugar de retirarse, él y sus hombres eligieron enfrentar la muerte en la batalla, en lugar de deshonrarse al rendirse. La última batalla en las Termópilas fue una lucha desesperada. Leónidas luchó con ferocidad, defendiendo cada pulgada de tierra sagrada. Pero, finalmente, cayó bajo una avalancha de enemigos. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de valentía y honor, y aunque los griegos perdieron la batalla, la resistencia en las Termópilas inspiró a otras ciudades-estado a unirse contra los persas. Su nombre resonó en toda Grecia, uniendo a un pueblo en la lucha contra la opresión y forjando un legado que trascendería los siglos. Capítulo 4. El legado. Aunque Leónidas y sus hombres murieron en las Termópilas, su legado persistió en la memoria de Grecia. Su sacrificio inspiró a los griegos a unirse contra la amenaza persa y finalmente lograr la victoria en la batalla de Platea. La valentía de Leónidas y su ejemplo continuaron influyendo en la cultura espartana y en la historia militar de Occidente. La noticia de la batalla en las Termópilas se extendió como un reguero de pólvora por toda Grecia. El sacrificio valiente de Leónidas y sus 300 espartanos resonó en los corazones de hombres y mujeres en cada rincón del país. El orgullo y el respeto que inspiraron se tradujeron en una unidad que nunca antes se había visto en Grecia. Las ciudades-estado griegas, con sus rivalidades y diferencias, vieron la importancia de unirse contra la amenaza común del imperio persa. Inspirados por el ejemplo de valentía en las Termópilas, los griegos se unieron bajo un estandarte común para enfrentar al enemigo invasor. El sacrificio de Leónidas y sus hombres se convirtió en el catalizador que finalmente llevó a la victoria en la batalla de Platea. El legado de Leónidas trascendió la muerte y se convirtió en un símbolo de resistencia y honor. Su nombre resonó en cada rincón de Grecia, recordando a todos que, a pesar de las dificultades, el coraje y la determinación podían cambiar el curso de la historia. Su historia se convirtió en una leyenda, un cuento de valentía que se contaría a lo largo de las generaciones. En Esparta, su memoria se mantuvo viva a través de ceremonias y homenajes. Los jóvenes espartanos crecían escuchando la historia de Leónidas y sus 300, aprendiendo sobre el coraje que se requería para ser un verdadero espartano. Las mujeres espartanas también celebraban a los hombres caídos como héroes, recordando la importancia de la valentía en la defensa de su tierra natal. Esta historia también fue inmortalizada en las obras de Heródoto y otros historiadores antiguos.
Sus hazañas se convirtieron en parte de la narrativa épica de Grecia, y su sacrificio se celebró en poemas y canciones. La historia trascendió las fronteras de Grecia y llegó a otras culturas, inspirando a generaciones posteriores a enfrentar la adversidad con valor y determinación. Los líderes militares, filósofos y poetas de todo el mundo antiguo se inspiraron en su historia y la incorporaron en sus propias narrativas de honor y coraje. El legado de Leónidas no solo influyó en la historia de Grecia, sino que también dejó una marca duradera en el concepto de heroísmo y sacrificio en todo el mundo. Su historia ha perdurado a través de los siglos, recordándonos que el valor y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Su espíritu sigue siendo un faro para aquellos que enfrentan desafíos aparentemente insuperables, y su ejemplo sigue inspirando a las personas a superar obstáculos y perseverar en la búsqueda de la grandeza. El nombre de Leónidas vivirá eternamente como un recordatorio de que el coraje puede cambiar el destino y que la valentía puede dar forma a la historia.